Cada día antes del amanecer, una innumerable cantidad de hindúes se levanta y toma un baño. La mayoría vive en la India, pero también se los encuentra en lugares tan distantes como Singapur y Washington. Su baño matinal no solo purifica sus cuerpos, sino también sus espíritus. Muchos más hindúes continúan con un ritual conocido como puja. Se trata de un acto de adoración durante el cual queman incienso y hacen ofrendas de flores, frutas, leche o dulces a una imagen de uno de los dioses o espíritus hindúes. Algunos pueden emprender el sistema de ejercitación conocido como yoga. Practican control de la respiración sentados durante horas en la llamada posición de loto. El hinduismo comprende una amplia variedad de creencias y prácticas. En verdad, algunas doctrinas y prácticas hindúes parecen casi contradecirse unas a otras a medida que las más antiguas se mezclan con las más recientes. La palabra sánscrita Veda generalmente significa verdad o conocimiento. Pero la palabra Veda se usa con mayor frecuencia para referirse a las antiguas escrituras hindúes. Las primeras partes de la biblioteca védica están organizadas en 4 colecciones de versos separadas llamadas Samhitas. El Rig Samhita contiene más de 1000 himnos separados con más de 10.000 versos divididos en 10 libros. De acuerdo con la creencia hindú, los sabios conocidos como rishis oyeron estos versos directamente de los dioses. Cada uno de estos poemas religiosos generalmente está dirigido a uno de los dioses o espíritus védicos, representando a las fuerzas de la naturaleza, tales como el sol, la luna y el viento. El dios mencionado con mayor frecuencia es Indra, quien se asemeja a Zeus de la mitología griega. Muchos poemas del Rig Samhita honran la majestad y el poder de Indra. Imploro al más heroico Indra, cuyo poderoso trabajo separó la tierra del cielo. Indra maneja el cielo como un veloz carruaje para traerlo aquí para sus adoradores. Como un río está siempre activo y nunca descansa. Destruye la oscuridad con la luz. En los antiguos sacrificios y adoraciones hindúes, los 1028 himnos del Rig Veda eran cantados durante las ceremonias religiosas. Algunos de estos versos aún se recitan en bodas, funerales y ritos de iniciación. El propio acto de recitarlos es sagrado, su sonido mismo es santo. Los eruditos modernos no conocen todos los detalles de los rituales religiosos practicados durante la Edad Védica, pero sí saben que la poesía del Rig Samhita se cantaba como parte de varios ritos altamente complicados que podían llevar semanas, meses o un año para completarse. Requerían también la presencia de muchos sacerdotes, cada uno especialista en alguna parte de la ceremonia. Durante la Edad Védica, la actividad devocional más especializada era el ritual Soma. El soma era un líquido obtenido exprimiendo algunos tipos de vegetación. Los sacerdotes recolectaban las plantas mientras cantaban himnos referidos a la búsqueda y al corte de la planta de soma. Los brahminas, que fueron compuestos entre los años 1000 y 800 a.C., adoptan casi un tono enérgico al defender tanto la importancia de los rituales como la práctica de entregar muchos regalos a los sacerdotes que los realizaban. En verdad, muchos de los Upanishads, que son los últimos 300 libros de la biblioteca védica, reñían con un sistema religioso védico que pronto se extinguiría y sería reemplazado. En verdad, los primeros textos védicos nunca mencionan las creencias y prácticas que una persona moderna asocia generalmente con el hinduismo. Los samhitas indicaban que los antiguos pobladores de la India comían carne de vaca, pero a través de los siglos la vaca se convirtió en un animal sagrado, un símbolo de la fertilidad de la tierra. Comer carne de vaca se convirtió en pecado.
Los primeros textos Vedas describían una vida después de la muerte. Más tarde, los Upanishads introdujeron una idea diferente, la reencarnación. De esta forma, los hindúes comenzaron a creer que las almas ignorantes quedan atrapadas en un ciclo continuo de nacimiento y de muerte. Moksha, la liberación del doloroso ciclo de renacer y volver a morir, se transformó en la meta de aquellos que concentraron sus esfuerzos en la meditación y la autodisciplina. Las creencias y prácticas védicas probablemente fueron eclipsadas por las revueltas religiosas contra la dominación de los sacerdotes y sus elaborados rituales. Las tradiciones religiosas del jainismo y el budismo, que comenzaron en el siglo VI a.C., se convertirían en los más famosos de estos movimientos de protesta. El budismo y el jainismo fueron en parte en esta época una reacción contra el sistema de castas. El sistema de castas comprende 4 niveles: los brahmins, que son los sacerdotes; los kshatriyas, que son los guerreros; los vaishyas, que son los trabajadores; y los shudras, que son los intocables. Bien, estas castas eran estrictas y uno no podía pasar fácilmente entre castas. Si se trataba de una mujer, podía pasar mediante el matrimonio, pero si se trataba de un hombre, estaba confinado a su casta. Uno nacía dentro de una casta y tenía que seguir el comportamiento de esa casta. Los brahmins estaban a cargo de estos rituales, y si no había brahmins, entonces la casta más alta estaba a cargo de estos rituales. En consecuencia, esta obsesión ritual creó grandes segmentos de la población que estaban alejados, totalmente alejados de cualquier creencia espiritual o religiosa, porque no podían participar realmente de estos rituales. Puede que emplearan un brahmin para hacer estos rituales, pero no participaban. Esa es una razón de por qué el budismo y el jainismo se desarrollaron. Fue una reacción contra este extremismo de castas y rituales. Las doctrinas filosóficas y éticas de jainistas y budistas cambiaron en carácter del hinduismo. Los rituales védicos se perdieron en el tiempo después del siglo VI a.C. Comenzó una nueva era en el desarrollo del hinduismo. En el año 326 a.C., las tropas de Alejandro el Grande cruzaron el río Indus en el noroeste de la India. Se estaba preparando un ataque y los gobernantes de distintos territorios de la India ya se habían agrupado. Esto creó el Imperio Mauryaano. Cuando esto se produce, los soldados de Alejandro se niegan a ir más allá del río Indus. Pero la política de la India ya había cambiado. Alrededor del año 250 a.C., Ashoka se convirtió en un emperador de la dinastía Mauryaana. Extendió el imperio mediante feroces guerras de conquista. Ashoka enfermó a consecuencia del derramamiento de sangre y se convirtió a la fe budista en busca de consuelo. Influyó marcadamente la vida religiosa al ofrecer protección a los budistas. El apoyo real para el budismo y el jainismo continuó durante alrededor de 1000 años. Esto explica parcialmente la ausencia de monumentos religiosos hindúes característicos antes del siglo IX de nuestra era. Aunque pocas evidencias de edificios religiosos hindúes han sobrevivido, las bibliotecas muestran que el hinduismo estaba respondiendo a los desafíos planteados por los budistas y los jainistas, aunque en una forma más intelectual que física. La respuesta del hinduismo tomó 2 formas. Primero, los hindúes reestructuraron sus sistemas filosóficos y teológicos. Discutieron contra las ideas desarrolladas por los budistas y los jainistas. Por ejemplo, los hindúes aceptaban la creencia del renacer y volver a morir. Ellos adoptaron otros conceptos tales como el karma, que calcula las